Este es el relato de cómo el Caribe se convirtió en el campo de batalla más peligroso de la historia y por qué América estuvo a minuto del apocalipsis. Soy José García y esta es la Guerra de los Misiles de Cuba. En octubre de 1962, durante 13 días que conmocionaron al mundo, la crisis de los misiles en Cuba no fue solo un episodio más, sino que marcó una diferencia en la Guerra Fría y un punto de inflexión que redefinió el equilibrio del poder global y los límites de la diplomacia ante la amenaza de una catástrofe. La crisis dejó una lesión imborrable. La era nuclear, la diplomacia debe prevalecer sobre la arrogancia. Debemos tener en cuenta las siguientes preguntas. ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Qué motivó a cada protagonista? ¿Y qué habría pasado si alguien hubiera hecho algo distinto? Estas son preguntas que nos llevan a reflexionar. Acompáñenme también en este viaje a los días en que el planeta estuvo a solo un misil de la aniquilación. Detrás de este drama histórico estuvieron tres personajes, los cuales son John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos, Nikita Khrushchev, líder de la Unión Soviética, y Fidel Castro, el revolucionario cubano. Todos ellos marcados por la ideología enfrentada y sus temores de la destrucción, convirtieron el Caribe en el epicentro de una guerra y en la confrontación que pudo cambiar el mundo para siempre. Esto es la Guerra de los Misiles en Cuba. En octubre de 1962, no fue solo el mes en que estuvimos al borde de una guerra nuclear. Fue el momento en que la idea de cómo las armas nucleares nos mantendrían a salvo. Esta historia no es solo una historia del pasado, es un análisis de cómo las decisiones que parecen lógicas pueden fallar, cómo los malentendidos pueden empeorar las cosas y cómo a veces la suerte juega un papel más grande de lo que nos gustaría admitir. La Revolución Cubana no fue solo un cambio de gobierno, fue una respuesta desesperada contra la desigualdad y la explotación del control extranjero. Pero también fue el momento en que la Guerra Fría llegó al patio trasero de Estados Unidos, desafiando el control y la soberanía que había sobre América Latina. Cuba no era solo una isla cercana, era el lugar económicamente y culturalmente ligado a Estados Unidos, pero de una manera muy desigual. Esto generó mucho resentimiento en los cubanos. La invasión de Bahía de Cochinos no fue solo un error de Estados Unidos, fue una humillación pública que hizo que Fidel Castro se radicalizara y buscara la protección de la Unión Soviética para mantener su gobierno. También mostró que Estados Unidos estaba dispuesto a intervenir en otros países para imponer su invasión. Los misiles Júpiter que Estados Unidos tenía en Turquía e Italia, aunque no se habla mucho de ellos, era una amenaza directa para la Unión Soviética. No era solo un arma de defensa, sino una muestra de que los servicios que estaban en desventaja. Khrushchev, el líder soviético, necesitaba algo que equilibrara la situación, por lo que mandó a instalar los misiles en Cuba. Y mientras estaba el avión U-2 que sobrevolaba captaron las imágenes de lo que parecía ser los misiles nucleares. Para Estados Unidos esto era una amenaza directa, pero ¿era realmente tan grave o fue una exageración para justificar una respuesta fuerte? Las fotos eran claras, pero no todos estaban de acuerdo en cómo interpretarlas.
Algunos en el gobierno de Estados Unidos advirtieron que actuar de manera agresiva podría empeorar las cosas. El debate fue fuerte, intenso y dividido. El ESCOM, el grupo de crisis de Kennedy, estaba lleno de opiniones diferentes. Algunos querían atacar de inmediato, mientras que otros preferían buscar una solución pacífica. Kennedy, el presidente, estaba en el medio, tratando de decidir qué hacer sin provocar una guerra. Esto trajo crisis, lo que provocó que Kennedy diera el discurso, y fue un mensaje fuerte en el cual reveló que había misiles en Cuba y anunció un bloqueo naval alrededor de la isla, pero también dejó abierta la posibilidad de negociar. Fue un acto de equilibrio entre mostrar fuerza y buscar una salida pacífica. El bloqueo no fue un acto de guerra, pero sí una medida muy agresiva que violó las leyes internacionales, aisló a Cuba y aumentó el riesgo de un enfrentamiento directo. Los barcos soviéticos que se acercaban a Cuba no eran solo máquinas de guerra, estaban llenos de jóvenes que no sabían el peligro en el que estaban. Eran piezas de un juego muy peligroso. El incidente del submarino soviético B-59 es un ejemplo escalofriante de cómo la falta de comunicación puede llevar al desastre. Si no fuera por la calma de un oficial soviético, el mundo podría haberse cambiado para siempre. Se da el escenario para las negociaciones. Las negociaciones en la ONU fueron más un show que una solución real. El verdadero trabajo se hizo en secreto a través de mensajes y reuniones entre los líderes. La carta entre Kennedy y Khrushchev fueron un juego de palabras cuidadosas para encontrar una salida sin perder cara. Las reuniones secretas entre Robert Kennedy, el hermano del presidente, y el embajador soviético Dobrynin fue clave. Fue el momento en que ambos lados reconocieron que necesitaban una solución pacífica y discreta para evitar el desastre. El acuerdo final fue un compromiso incómodo. La Unión Soviética retiró los misiles de Cuba y Estados Unidos prometió en secreto retirar los misiles de Turquía e Italia. Nadie ganó, pero el mundo evitó una guerra nuclear. También una derrota para Khrushchev. Había intentado cambiar el equilibrio del poder, pero solo logró aumentar la tensión y la desconfianza entre sus potencias. Conclusión: la crisis de los misiles en Cuba fue un momento crítico, pero no resolvió los problemas de fondo. La Guerra Fría continuó, la carrera armamentística se intensificó y el mundo siguió viviendo bajo la amenaza de una guerra nuclear. Hoy enfrentamos nuevos desafíos: el auge de nuevas potencias, la proliferación de armas nucleares, el cambio climático y la desinformación. La crisis de los misiles nos recuerda que la paz es algo que se da por estado.